Hablemos de la depresión. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Considera que su frecuencia aumentará en los próximos años y que pasará del cuarto puesto al segundo puesto en la lista de enfermedades que generan más incapacidad. Esta enfermedad psiquiátrica más frecuente, cerca del 20% de las personas padecen esta enfermedad a lo largo de su vida y el 70% de las personas que lo padecen son mujeres. Esta enfermedad se puede sufrir a cualquier edad. Existen unos tipos de depresión: depresión mayor, distimia, trastorno adaptativo, otros trastornos depresivos. Dentro de la depresión mayor, los síntomas son intensos y aparecen en forma episódicas, semanas o meses. En la distimia o trastorno distímico, los síntomas depresivos son menos intensos, pero son muy incapacitantes. En el trastorno adaptativo, los síntomas depresivos son leves, están presentes durante un periodo breve de tiempo y se deben a algún problema, factor estresante que ha sufrido el paciente. Trastorno depresivo. En este apartado hay que incluir los síndromes depresivos que pueden formar parte del conjunto de síntomas de otras enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, el trastorno bipolar, y no psiquiátricas, por ejemplo, anemias, esclerosis, entre otros trastornos. Para el diagnóstico de esta, ningún síntoma garantiza el diagnóstico por sí solo. Algunas personas depresivas experimentan muy pocos síntomas, otras en cambio presentan un amplio número de síntomas. La gravedad de los síntomas también varía mucho de una persona a otra. Además, en la actualidad no existe ninguna técnica diagnóstica útil para realizar este diagnóstico, ni las técnicas de neuroimagen, escáner, resonancia, radiografía, ni electroencefalograma, ni los análisis de sangre permite detectar ninguna anomalía característica de estos trastornos depresivos. Síntomas. El síntoma más característico de las depresiones es la tristeza, la cual presentan unas características específicas que la diferencian del sentimiento de tristeza no patológico, intensidad superior a la esperable. El paciente la describe como diferente a otras experiencias tristes. Lentitud de movimientos, insomnio, gran dificultad para pensar, entre otros síntomas más frecuentes, como la anedonia, que consiste en una dificultad enorme para disfrutar de las situaciones y condiciones de la vida que antes de enfermar producían placer en la persona. Síntomas físicos como cefaleas, molestias, dolor, entre otros. Pensamientos pesimistas, pensamientos relacionados con la muerte. Entre otros criterios diagnósticos, la ausencia de técnicas diagnósticas objetivas hace que el diagnóstico de depresión se realice teniendo en cuenta exclusivamente la información que el médico obtiene durante la entrevista con el paciente y con familiares o personas allegadas. La comunidad médica internacional ha consensuado unos criterios clínicos para establecer el diagnóstico de depresión. Criterios y diagnóstico de la depresión mayor. Para diagnosticar esta, tienen que haber la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas: estado de ánimo depresivo, disminución acusada del interés o la capacidad de placer, pérdidas importantes de peso, insomnio o sueño excesivo, inquietud y lentitud, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad para pensar, pensamientos recurrentes de muerte, entre otros.
También están los criterios y diagnósticos de los trastornos distímicos. Para diagnosticar el mismo debe de haber la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas: pérdida o aumento de apetito, insomnio o sueño excesivo, falta de energía o fatiga, autoestima baja, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimiento de desesperanza. Criterios diagnósticos de trastorno adaptativo: la aparición de síntomas emocionales. Por ejemplo, se siente triste o vacío, o conductuales en respecto a un factor estresante identificable. Este tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la aparición del factor estresante. Estos síntomas o comportamientos se expresan clínicamente en el siguiente modo: malestar mayor de lo esperable en respuesta al factor estresante, deterioro significativo de la actividad social, laboral y académica. Una vez cesado el factor estresante o sus consecuencias, los síntomas no persisten más de 6 meses. Causas de la depresión. A pesar del enorme interés que se ha dedicado al conocimiento de las causas de las depresiones, todavía no se conoce con exactitud los mecanismos causantes de la misma. Se considera que hay diversos factores implicados, y dentro de estos factores se relacionan con la personalidad del paciente, presentan un carácter con alguna cualidad extrema: inseguridad, dependencia, hipocondria, perfeccionismo, autoexigencia, predispone a padecer depresiones. También están los factores ambientales. Estos sufren algún problema económico, familiar, de salud, entre otros trastorno depresivo. Y están los factores biológicos. Sobre este punto se debe detectar diversos aspectos. Dentro de estos están las alteraciones cerebrales, las alteraciones de neurotransmisores y las alteraciones de genética. Es muy importante detectar que aunque es fácil padecer una depresión si se ha tenido algún problema recientemente o si alguna de nuestro carácter dificulta el hecho de enfrentarnos al día a día, también es posible padecer una depresión de forma espontánea. Evaluación de la depresión. ¿Se curan completamente las depresiones? Se deben considerar 2 aspectos. Las depresiones tienen tendencia a ser recurrentes, es decir, se suele producir más de un episodio. Por el momento no se dispone de ningún tratamiento que evite al 100% las recaídas. Aproximadamente del 80 al 85% de los episodios depresivos remiten con el tratamiento apropiado. Dado que hay diversos tipos de depresión, el tratamiento varía de un paciente a otro, aunque existe un razonable consenso en el tratamiento primordial de los trastornos depresivos. Cada paciente requiere un abordaje específico. Hay 2 tipos de tratamientos relevantes en el abordaje terapéutico de los trastornos depresivos: el tratamiento psicológico y el tratamiento biológico. El peso que en cada paciente tendrá uno u otro tipo de tratamiento dependerá esencialmente del tipo de trastorno depresivo que el paciente tenga. Por ejemplo, en la depresión mayor, el tratamiento que se debe llevar sería el farmacológico. En el trastorno adaptativo sería el psicológico, y en la distimia serían ambos, una combinación del farmacológico y el psicológico. Aclaraciones importantes. En la actualidad disponemos de muchos antidepresivos con escasos efectos secundarios. También es importante destacar que todos los efectos secundarios que pueden producir los antidepresivos son reversibles, es decir, independientemente de cuánto tiempo se haya tomado, tras dejar de tomarlo desaparece el efecto secundario sin dejar secuela. Existen 3 complicaciones de la depresión. Estas 3 complicaciones son la cronificación de los síntomas, la recaída y el suicidio. Gracias.